Buenas noches. Empezamos la lección. Aquí dice 13 porque la lección, en las lecciones que están en el sitio nos brincamos algunas, pero creo que es la lección 9, si no me equivoco. ¿Verdad? Que estamos viendo las religiones y sectas. Ya vimos el Islam, vimos el catolicismo y ahora vamos a ver el protestantismo. Que claramente somos nosotros herederos de ese proceso. Como siempre, vamos a ver las generalidades de todo lo que estamos analizando, ¿verdad? Fundador, generalidades, texto sagrado, tipos, convicciones, conducta, etc. Entonces vamos a empezar por el, digamos, fundador, iniciador, de alguna manera. Todos sabemos que esto del protestantismo nació en el siglo XVI y fue a través de Martín Lutero, quien era un teólogo, había sido abogado y era un fraile católico que nació en Alemania allá por el año 1493. Él fue el que inspiró la Reforma Protestante y su protesta fue más bien en función de la falsa doctrina que venía desde el Vaticano en Roma, sobre todo, particularmente por la forma de salvación o la forma de perdón que se enseñaba en aquel entonces, que era básicamente las indulgencias. Ya en aquella época, el Vaticano estaba recogiendo dinero para construir la Basílica de San Pedro, y como los nobles europeos no dieron el dinero, entonces a las autoridades eclesiásticas se les ocurrió que podían vender indulgencias, o sea, vender perdón, ya fuera para sí mismos, o sea, para sus parientes ya fallecidos, que todavía estaban en el purgatorio, valga la redundancia, purgando los pecados veniales que habían cometido con anterioridad. Entonces, al tampoco los nobles comprar muchas indulgencias, el Vaticano decidió nombrar agentes vendedores de indulgencias, y eso fue lo que se topó Martín Lutero. Un fraile dominico llamado Johann Tetzel había sido el vendedor con que se topó Martín Lutero, ¿verdad? Lutero no vio esto solamente como un tráfico de poder, sino como una mentira y una interpretación fraudulenta sobre cómo Dios había decidido que fuera el perdón. Recordemos que en aquel entonces la Biblia solo estaba en latín y en adición nadie podía leerla, solo los clérigos. Entonces, con este tema de las indulgencias, se confundió a la gente y lo que se le hizo creer es que por las indulgencias se podían salvar. Entonces, en los albores del siglo XVI, allá por el año 1517, Martín Lutero, como era costumbre en aquellos tiempos, clavó 95 tesis en la puerta del Palacio de Wittenberg, porque era así como aquel entonces se invitaba a discusiones y se invitaba a diálogos o debates. Entonces, después de hacer toda una disertación, sobre todo de la carta de Pablo a Romanos, particularmente de los textos que hablaban de la justificación por la fe, Martín Lutero clava estas 95 tesis allá en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Estas tesis trataban de la avaricia, del paganismo, del abuso y claramente traían a discusión la disputa teológica sobre
comprar perdón, que era el tema de las indulgencias. Esas 95 tesis que clavó Martín Lutero se tradujeron al alemán. Recordemos que todos ellos, el lenguaje eclesiástico por antonomasia es el latín. Fueron copiadas, impresas, distribuidas por toda Alemania, por toda Europa. Y de forma interesante, ya la imprenta empezó a reproducir todo esto, lo cual causó un verdadero revuelo y motivó a que el Vaticano inmediatamente respondiera de forma tal que citaron a Martín Lutero a defender o más bien retractarse en un proceso que se llamó la Dieta de Worms, donde se sabía que esa era una trampa para capturar a Martín Lutero y matarlo. Sus amigos lo advirtieron, de todas formas Martín Lutero fue a la Dieta de Worms y sus amigos nobles lo ayudaron a fugarse de allí para que no muriera en ese momento. Bien, ¿cuál es el texto sagrado del protestantismo? La Biblia y solo la Biblia. Este término viene del latín Biblia y del griego Biblia también, que quiere decir libritos, que es el conjunto de libros que son aceptados por el canon judío y el cristianismo. Es la Biblia con la que nosotros oímos lo que Dios tiene que decirnos, porque es allí donde Dios ha expresado su voluntad. Es el libro más traducido en toda la historia de la literatura. Inclusive se ha traducido en idiomas que nosotros ni sabemos que existen. Inicialmente, como ya sabemos, es una colección de libros separados. Ella no se escribió para hacer un libro, sino que fueron libros que se fueron escribiendo a lo largo de un periodo de 1500 años. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo antiguo y un poquito de arameo y griego, y un poquito de arameo y el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento, a los judíos le llaman el Tanaj, que ya lo habíamos visto cuando vimos la religión judía, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es de exclusividad cristiana. Para nosotros, los protestantes, o los que somos descendientes de los protestantes, nuestra Biblia se conforma de Antiguo y Nuevo Testamento. Como ya decíamos, entre ambos pasó un periodo de tiempo de alrededor de 1500 años desde la composición del primer versículo de la Biblia hasta el último. Entre los textos más antiguos se encuentra el libro de Jueces y en las denominadas fuentes o una tradición que se llamaba la tradición eloísta, y la J, que es la tradición yavista, que viene de Yahvé, de la Torá, ¿verdad? O llamado nuestro Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, y son datadas en la época de los llamados 2 reinos, ¿verdad? Vamos del siglo X al siglo VIII antes de Cristo. Ahí tenemos algunos ejemplos de las Biblias antiguas. Ahí tenemos un manuscrito del siglo XI a mano izquierda del Éxodo. En el centro tenemos la famosa Biblia de Gutenberg, primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Y después tenemos a la derecha la Biblia de Génova del siglo XVI, con una fotografía del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas. El libro más antiguo, completo que se tiene, es el libro del profeta Oseas, que es más o menos de esas épocas. Bien, en términos de los tipos del protestantismo, habría que listar tantas denominaciones que hay
¿verdad? Pero tenemos que hacer primero, y esto es como un antecedente a los siguientes estudios o clases que vamos a hacer, de la diferencia entre denominación y secta. Una denominación es una organización religiosa que funciona con un nombre, una estructura o una doctrina en común. El denominacionalismo es a su vez un punto de vista según el cual algunos o todos los grupos cristianos son en algún sentido versiones de la misma cosa, a pesar de características distintivas. Voy a decir algo aquí que tal vez nos puede ayudar mucho en esta separación. Es un tema conceptual. Nosotros tenemos en el protestantismo, tenemos doctrinas básicas que no son negociables. Esas doctrinas son la salvación por la fe solamente, que la escritura es nuestra norma de fe y conducta, que nuestro Dios es un Dios trino, que nuestra salvación vino por gracia solamente, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y hecho hombre, que nació de María, que era virgen, que pasó una vida sin pecado, que murió crucificado en nuestro lugar, obteniendo así perdón para nosotros, imputándose sus pecados, nuestros pecados, él mismo, e imputándonos a nosotros su santidad que se derivaba de su vida santa, que resucitó al tercer día, que al día 40 ascendió a los cielos, que dejó a su iglesia bajo el Espíritu Santo para que funcionara en obediencia a él, tanto haciendo discípulos como ayudando a los más desvalidos, y que en un futuro vendrá en una segunda ocasión a instaurar su reino terrenal para después se dé un juicio, y después del juicio los que fueron declarados culpables van a la condenación eterna y los que fueron declarados no culpables o que ya se les castigó de forma sustitutiva van a pasar a la compañía de Dios por una eternidad. Esas doctrinas que acabo de decir son doctrinas básicas que no son negociables en el protestantismo. Estas que acabo de decir. Entonces, no importa cuál denominación uno pertenezca, bautistas, asambleas de Dios, luteranos, cualquiera que ustedes elijan, todas creen en esas doctrinas básicas. Si hay una desviación de esas doctrinas básicas, entonces tenemos una derivación llamada secta. Y las sectas tienen algunas características. Tienen patriarcas, tienen disciplinas muy cerradas y tienen matices distintos de alguna de las doctrinas que les acabo de decir. Ya sea de una o ya sea de varias. Y cuando lleguemos al tema de las sectas, lo vamos a analizar más a fondo. Pero las sectas difieren de las denominaciones de que en las doctrinas esenciales, ellas no siguen las doctrinas esenciales del protestantismo. Ahora bien, en un segundo nivel está la forma como nos congregamos. Y es allí donde las denominaciones difieren. Unas denominaciones prefieren hacer un culto de cierta manera, otros lo quieren hacer de otra forma, otros en doctrinas menores difieren de sus otras denominaciones, no en esas doctrinas básicas fundamentales, pero nosotros los consideramos hermanos en Cristo, porque en las doctrinas fundamentales somos uno allí, esa unidad que Cristo llamó de su iglesia. Entonces, por ejemplo, tenemos a los bautistas,
que no aceptan el bautismo infantil, y tenemos a los presbiterianos que sí aceptan el bautismo infantil. Esos dos son distintos, pero ambos son denominaciones cristianas, porque en las doctrinas básicas del cristianismo no difieren, pero en las siguientes cosas sí difieren. Por ejemplo, los bautistas prefieren organizarse de forma diferente que los presbiterianos. Los bautistas son una organización congregacionalista. La congregación elige al pastor. El pastor es un funcionario de la iglesia nombrado por la congregación, y la congregación le fija el salario, y la congregación es la responsable de administrar el púlpito. En otras palabras, la doctrina que salga del púlpito es administrada por la congregación, que es representada por un comité de pastores. Por ejemplo, en el presbiterianismo hay un presbiterio. Eso quiere decir que hay como una suerte de presbíteros dando vuelta, supervisando las iglesias, y están organizados distintos. Pero independientemente de cómo están organizados, ambos son hermanos en Cristo porque comparten las mismas doctrinas básicas. Ahora bien, dentro de una denominación tenemos diferencias también, sobre todo en el tercer nivel. Hablé de un nivel que es la doctrina básica, hablé de un nivel 2, organización eclesiástica o doctrinas secundarias, y hablé de un nivel 3, que es sobre todo escatología. O sea, cómo se analizan los tiempos finales. Entonces, dentro de una misma denominación, hay algunos que creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, otros que creen que es durante la tribulación, y otros que creen que es después de la tribulación. En una misma denominación tenemos algunos que creen que el milenio que está en el capítulo 20 de Apocalipsis es un símbolo que no va a existir en términos de años. Otros creen que sí va a existir y que literalmente dura 1000 años, y que va a ser inaugurado cuando Cristo venga. Y hay otros que creen que el milenio lo estamos viviendo ahora en términos idealistas, y que por lo tanto Cristo viene después de que termine este milenio figurado. Eso está en el tercer nivel. Entonces, en el primer nivel estamos todos unidos en las mismas doctrinas básicas. Después tenemos un segundo nivel donde se abren denominaciones de acuerdo a la eclesiología, o sea, la forma de hacer iglesia, y a la forma cúltica también, cómo se hacen los cultos ahí adentro. Y en un tercer nivel, dentro de una misma denominación, podríamos tener diferencias doctrinales relacionadas con la escatología, que no quiere decir que entonces en una denominación esté dividida. No es cierto. En términos de escatología, siempre habrá unos que creen una cosa y otra dentro de una misma denominación, pero eso no quiere decir que dejan de ser menos hermanos o dejan de ser menos, comillas, bautistas o presbiterianos o lo que fuere que sea su denominación. Bien, las denominaciones se pueden rastrear hasta en los albores de la Reforma Protestante, ¿verdad? El movimiento de Reforma, extraído de la Iglesia Católica Romana, dio surgimiento a 4 divisiones en aquel tiempo, o tradiciones del protestantismo. Los luteranos, que evidentemente, ¿verdad? Se derivan de Martín Lutero, que tenían una estructura jerárquica y creían en la Eucaristía. Vean que Martín Lutero creía en la Eucaristía, creía en la transustanciación. Después tenemos la segunda clasificación, que es la Iglesia Reformada, que elimina la jerarquía y elimina la Eucaristía como forma de transustanciación, e impone la cena del Señor como una forma de recordación. Tenemos los anabaptistas, que tienen un concepto del cristianismo muy enraigado en el discipulado. Ven la iglesia como una comunidad de fe, como una fraternidad, y fijan su ética y su moral en el Sermón del Monte. Debo confesarme
que yo tengo una combinación o una mezcla en mi doctrina particular de reformado y anabaptista, las dos cosas. Pero eso soy yo. Y después está la iglesia anglicana, que es una fraternidad amplia de 40 provincias autónomas e interdependientes que están en plena comunión con el arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Hoy en día es una de las comuniones cristianas más numerosas del mundo, con alrededor de 77 millones de miembros. Los anglicanos en Estados Unidos se les llama episcopales. Y después de estas cuatro se derivaron todas las demás denominaciones que tenemos hoy en día. Entonces, entendiendo que los luteranos, nombrados así por Martín Lutero, ya sabemos que estaban basadas en las enseñanzas. Después vinieron los metodistas, que hoy en día están también por todo el mundo, que tomaron su nombre de un señor que se llamaba John Wesley, quien era muy famoso por elaborar métodos de crecimiento espiritual, de ahí el nombre de metodistas. Y John Wesley era un devoto seguidor de Jacobo Arminio, de donde viene el arminianismo, que defiende que en la salvación no solamente opera Dios, sino que también Dios requiere que el ser humano actúe voluntariamente para que Dios y el hombre, los dos, actúen en el momento de su salvación. A eso se le llama sinergismo en teología. Claramente, los reformistas, que no sé si vienen aquí más adelante, porque ya se me olvidó. Bueno, los presbiterianos, que también vienen de la Reforma, fueron llamados así por, como decíamos, por el presbiterio, ¿verdad? Que es como estaban organizados eclesiásticamente. Y los presbiterianos, a diferencia de los metodistas, no eran seguidores de Jacobo Arminio, sino que eran seguidores de Juan Calvino, quien enseñaba que en la salvación del ser humano solo opera Dios porque el ser humano es incapaz de buscar a Dios, de tener necesidad de Dios, porque es un ser que está espiritualmente muerto. Entonces, hay un choque en términos de cómo nos salvamos entre metodistas que afirman que es una combinación de la gracia de Dios con la voluntad del hombre, y los presbiterianos que siguen a Juan Calvino, que decía que es más bien un monergismo, o sea, que es Dios el que opera en la salvación del ser humano nada más. Están los bautistas, que en términos doctrinales están muy cercanos a los presbiterianos. Pero los bautistas, como su palabra lo dice, siempre han enfatizado su dinámica sobre la importancia del bautismo. Por eso se les llaman bautistas, ¿verdad? Y entendemos las diferencias doctrinales que hay entre todos ellos. Como decíamos, el método del bautismo es una. Otro, la disponibilidad de la cena del Señor para todos o solo para aquellos cuyos testimonios pueden ser verificados por los líderes de la iglesia. La otra diferencia es la soberanía de Dios versus el libre albedrío en lo referente a la salvación, como habíamos hablado de Calvino y Arminio. También el papel que tiene Israel en la Biblia y en el futuro. Y si es Israel y la iglesia son una misma cosa en el futuro o son dos cosas distintas. A eso se le llama dispensacionalismo. También el papel que juegan las obras en la salvación, porque desde la perspectiva del sinergismo, el ser humano tiene que hacer algo que complementa la acción de Dios y por lo tanto hay una obra que hacer allí, aunque sea la manifestación de la voluntad en el interior. Después están el arrebatamiento, como decíamos anteriormente, la existencia moderna de los dones y de milagros, profecías, etcétera,
que de acuerdo a presbiterianos y bautistas tradicionales, esos dones de la iglesia, sobre todo el don de profecía, o esos ministerios de la iglesia, de profecía y de apostolado, eran reservados para la iglesia del primer siglo y particularmente para los apóstoles y sus discípulos. Una vez que la iglesia fue instaurada en la tierra en ese primer siglo, al morir Juan, murió el último de los apóstoles y por lo tanto el ministerio apostólico cesó, y ven la profecía como el método a través del cual Dios expresaba su voluntad y la expresó a partir de la escritura. En otras palabras, todos los libros son inspirados por Dios y por lo tanto todos los autores humanos fueron, por así decirlo, profetas de Dios para escribir la escritura. Una vez que se escribió el último libro de la escritura, la profecía, tal y como se define, cesó. También hay diferencias en la forma de adoración y alabanza. A algunos les gusta himnarios y un órgano, a otros les gusta el merengue. Entonces, hay alguna diferencia ahí en las denominaciones. Pero nunca ninguna de ellas van a cuestionar que Jesucristo es Señor y es Salvador, que es Dios. Y todos a su manera buscan honrar a Dios y a retener pureza doctrinal. Y tienen a la Biblia como su norma de fe y conducta. Por lo tanto, estamos hablando de denominaciones que tienen sus diferencias en nivel 2 y en nivel 3, pero que tienden a tener mucha similitud en las doctrinas nivel 1. Llamémoslo de alguna manera. Bien. También puse aquí, pero no lo puse en el contenido de la sección. También podríamos hacer una gran división hoy en día entre las iglesias de corte tradicional y las iglesias pentecostales. Las iglesias de corte tradicional fundamentalmente ponen su énfasis en doctrina, mientras que las iglesias pentecostales ponen su énfasis en los dones del Espíritu Santo, particularmente se basan en la primera carta de Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Mientras que en las iglesias tradicionales intentan tener un enfoque doctrinal, menos vivencial, menos emocional y más racional en términos de las escrituras. Bien, en términos de convicciones protestantes, yo creo que podemos definirlas con mucha facilidad en algo que se le ha llamado en teología las 5 solas. Sola es un término que viene del latín, que quiere decir solo. Entonces, nosotros podríamos decir que las 5 solas son las 5 columnas sobre las cuales se sienta la teología bíblica. Y veamos una por una. Sola escritura. Sola escritura quiere decir solo la escritura. Y a lo que dice esta doctrina es que la Biblia es la única y máxima autoridad en temas de fe, moral, conciencia y conducta. Al decir sola escritura, lo que está diciendo es que nada se le agrega a la Biblia como dogmas de fe, como extensiones que provienen de encíclicas, de concilios o de inspiración de un jerarca para agregar una creencia o un dogma adicional. Esta convicción fundamental es la Biblia solamente. La segunda es la sola gracia, que es que en la salvación nosotros los seres humanos somos rescatados de la ira de Dios, o sea, de la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado, solamente por su gracia.
o sea, por un don inmerecido. Sola fide dice que la fe en la revelación del Padre a través del eterno Hijo de Dios es el único medio que como seres humanos tenemos para salvar nuestra alma de la condenación. Entonces, ¿cómo funcionan estas dos? La gracia de Dios me regala la salvación y yo, por la fe, solamente acepto tal salvación. Entonces uno diría, bueno, ahí está el sinergismo evidente. Dios opera en su gracia y yo, por medio de la fe, acepto el regalo. Pero en realidad eso tiene más complicaciones porque los calvinistas dicen que esa fe de la cual está hablando las 5 solas, tal y como dicen las escrituras, también es un don de Dios. Por lo tanto, si Dios no nos da su don de la fe, no importa que venga su gracia, pero nosotros no podemos responderla porque esa fe salvífica no la tenemos nosotros de natural. Esas son las diferencias doctrinales entre arminianos y calvinistas. Después está la cuarta sola, que es solus Christus, que es solo Cristo. Únicamente Cristo es quien nos da la vida eterna. Al sacrificarse en la cruz, obtuvo redención para todos aquellos que creen en su nombre antes y después de su sacrificio. Y no hay vida eterna sin él. Y este solus Christus se basa particularmente en el texto que está en el Evangelio de Juan, que nos dice, en la última cena nos dice, que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dicho sea de paso, esta es la doctrina más divisionista del protestantismo cristiano o del cristianismo bíblico, la más separatista del resto de las religiones, porque basado en esta doctrina no se acepta la comunión, llamémoslo de alguna manera, el ecumenismo entre religiones monoteístas. Por lo tanto, el protestante no acepta compartir doctrina con el católico apostólico romano, con el musulmán o con el judío, porque esos otros no aceptan la doctrina de solo Cristo. Entonces, eso es la división más grande. Y la última sola es Solideo Gloria, que dice que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Él, esta es para su gloria solamente. Solo a Él debemos glorificarle por una eternidad. Entonces, de estas 5 doctrinas derivamos un montón de cosas más, pero estas son las convicciones fundamentales del protestantismo. Bien, en términos de preceptos de conducta, el protestante adopta las normas éticas y morales de las escrituras y su declaración doctrinal usualmente arranca con la Biblia es el documento que guía la fe y la conducta. Usualmente todas las declaraciones doctrinales de las iglesias protestantes empiezan de esta manera. La Biblia es el documento de nuestra fe y conducta. Y en términos generales, en términos éticos, la guía más clara que tiene el protestante es el Sermón del Monte, escrito o detallado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Dependiendo de la denominación, estas normas cambian, unas se hacen más intensas que otras, claramente no se eliminan, pero sí en su énfasis cambian de acuerdo a la denominación a la cual se pertenece. En términos de la relación con otras religiones, como decía anteriormente,
El protestantismo afirma exclusividad, o sea, solo el protestantismo dice que la salvación es por fe y por gracia solamente y que no se basa en nada que tenga que ver con obras. De nuevo, se basa en la declaración de Cristo que ya habíamos dicho antes. Pero eso hace una diferencia profunda con todas las religiones monoteístas. Todas las otras religiones monoteístas y en realidad las otras religiones del mundo siempre tienen un componente de obras en su método de salvación. Es el protestantismo bíblico el que dice exclusivamente que la salvación es por gracia y por fe. Como decíamos del ecumenismo, hay algunas secciones del protestantismo que son más proclives a compartir con otras religiones doctrina. Porque dicen que cuando Cristo habla de ser uno en Juan capítulo 17, está hablando de ser uno entre los creyentes de la existencia de Dios. Sin embargo, Pablo después habla de ser uno en fe, uno en bautismo, uno en el mismo Señor y uno en la misma fe, o por lo tanto en la misma doctrina, y entonces eso hace una diferencia de fondo. Yo diría que el protestantismo fundamentalmente, el ecumenismo fundamentalmente basa su existencia en las cosas que tienen en común protestantes, católicos, y si quiere incluir musulmanes, musulmanes, y si quiere incluir judíos, judíos. E ignora o evade las doctrinas fundamentales que tienen que ver con salvación, porque son irreconciliables. Los católicos creen que la salvación se obtiene por el cumplimiento de los sacramentos. Los musulmanes creen que la salvación se obtiene por el cumplimiento de los pilares, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Limosnas, rezos, peregrinación ¿cómo se llama? La Meca. Y los judíos creen que la salvación se obtiene a través de la pertenencia en su religión y la observancia estricta de la Torá y de todo lo que tiene que ver con sus liturgias. Y el protestantismo, en realidad, el resto de las religiones que no son monoteístas, los ecumenistas, las evitan, porque es así, es un tema irreconciliable para ellos, porque tenemos que creer en un mismo y solo Dios, y por ejemplo los hindúes tienen millones de dioses, y sería irreconciliable, digamos. Las religiones orientales creen en la reencarnación y los monoteístas no creen en la reencarnación. Entonces también eso es irreconciliable, pero de nuevo el ecumenismo busca nada más compartir lo que está en común, que sobre todo son temas, por ejemplo, que Dios es uno y, por ejemplo, en la ética no se mata, no se roba, no se puede ser infiel en el matrimonio, ese tipo de cosas. Y entonces se quedan en esas normas comunes. Y bueno, hay cristianos protestantes que se acercan mucho a los otros, a las otras religiones a partir del ecumenismo. Bien, en términos de oraciones y prácticas, en la vida del cristiano protestante, la oración es clave. Lo que siempre le han enseñado a uno es que a través de la oración nosotros hablamos con Dios y es a través de las escrituras que Dios habla con nosotros. Entonces el diálogo se establece así. Yo oro y Dios desde la escritura me responde. Lo cual nos obliga a ser estudiantes aplicados de las escrituras para entender esa realidad. Lo que nos enseña el Sermón del Monte, cuando a Cristo
sus discípulos le dijeron, ¿cómo es que se ora, Señor? Enséñanos a orar. El Sermón del Monte nos enseña que la oración nuestra, de los discípulos de Cristo, deben ser sincera, en oposición a la hipócrita, que él la compara con la oración de los fariseos, que dice que ellos oran de forma hipócrita porque en vez de estar orando para Dios, están orando para que los vean y recibir el aplauso. Y la nuestra debe ser reflexiva en oposición a los rezos paganos que se basan en repeticiones y repeticiones y repeticiones, y por lo tanto son oraciones mecánicas donde los labios pronuncian una frase, pero nuestra mente y nuestro corazón está en otra cosa. Entonces, en términos de contraste, la oración nuestra es sincera y no hipócrita, y la oración nuestra es reflexiva y no mecánica. Bien, en términos de reuniones, las reuniones de creyentes en el protestantismo se denominan cultos en términos generales. En inglés se les llama servicios o services. Y la liturgia, o sea, el orden en que se dan estas reuniones es que primero se arranca con un tiempo de alabanza musical, después se hace una recolección de diezmos y ofrendas y posteriormente se presenta una prédica por parte de un pastor o predicador. Y ocasionalmente se convocan a los creyentes que están allí que vengan delante del púlpito para orar por necesidades específicas, y ocasionalmente también se hacen dentro de un culto dominical llamados a conversión. Usualmente hay iglesias que lo hacen más a menudo, pero usualmente una vez al mes se recuerda la última cena de Cristo y se consume en las iglesias simbólicamente un pan sin miga, sin levadura, y algunas iglesias lo hacen con vino y otras lo hacen con jugo de uvas que no es fermentado. Además, el creyente, convencido de su fe, se bautiza una vez, confesando su fe de forma pública y sumergiéndose en agua. Eso es, en términos generales, el tema de oración y práctica. En términos de alimentación, en el protestantismo, toda comida o bebida es lícita siempre y cuando sea legal. Y ocasionalmente, en algunas denominaciones o algunas iglesias, se practica el ayuno de alimentos, más no de bebidas, para reafirmar o fortalecer un pedido o súplica o para orar en contra de sus enemigos sobrenaturales. Perdónenme que suene muy técnico de la fe que nosotros procesamos, pero ya que hicimos el análisis de los católicos y de los judíos y de los musulmanes, tenemos que hacerlo con la misma metodología de nuestra propia fe. En términos de clero y congregación, de nuevo, va a depender de la denominación protestante a la cual se pertenece o si se tiene una iglesia independiente, pero la gran mayoría tiene una sede central y sedes regionales, y las congregaciones se sostienen mediante diezmos y se sujetan a esas autoridades. Algunas congregaciones tienen una forma algunas denominaciones tienen una forma, es que estaba viendo un chat que me estaban pasando por aquí que decía, que dice que hice la aclaración porque ya me estaba preocupando, dice. Tienen una forma de asociación legal y por lo tanto los miembros oficiales de la iglesia pertenecen a la asociación, ¿verdad? Después de cumplir ciertos requisitos y a través de una asamblea,
y esa asamblea nombra a sus pastores y administra las finanzas de la iglesia a través de los diáconos. Hay congregaciones independientes que se autoadministran, no dependen de ninguna otra autoridad. Y hay pequeñas congregaciones que prescinden de la estructura oficial, toda esta estructura que hemos hablado, y se congregan en pequeños grupos en hogares o lugares públicos como hoteles o restaurantes. Estas iglesias usualmente siguen los parámetros de la iglesia del primer siglo. Dicho sea de paso, eso se está poniendo muy de moda. Ahora con este tema de la pandemia, se está reforzando la idea de que esa es una idea válida de iglesia. En términos de festividades y lugares santos, el protestantismo no tiene festividades oficiales. Algunas congregaciones celebran las Navidades y hacen reuniones especiales en Semana Santa, pero no tiene oficialmente fiestas que guardar. Y el protestantismo no tiene lugares santos hacia donde se peregrina. No hay. Y en términos de nuestra salvación y de la eternidad, este es con toda seguridad el tema central de los protestantes. En términos de escatología, hay algunas diferencias cuando alguien dice, bueno, yo después de morirme, ¿a dónde voy? Entonces, hay algunas diferencias. Unos dicen que va a un lugar a la espera de que se terminen los tiempos, llegue el final de los tiempos. Hay otros que dicen van al cielo directamente. Son diferencias en escatología que son válidas porque no difieren en lo fundamental. Los conceptos que estamos hablando, en términos de eternidad, hay varios conceptos. Paraíso es uno, llamado también tercer cielo, que algunos lo consideran como el lugar donde los creyentes permanecen mientras esperan la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, ese paraíso queda vacío y los creyentes tienen su resurrección corporal y habitan en la tierra con Cristo. También el término de Hades o Seol, que algunos lo consideran como el lugar donde los no creyentes permanecen mientras esperan el juicio final. Eso es después de la cruz. Antes de la cruz, el Hades o el Seol era el lugar, de acuerdo a la enseñanza judía de aquel entonces, el lugar donde iban a parar todos los muertos que habían sido sepultados. Los que habían muerto en el mar, había una gran discusión porque no se les había dado sepultura, entonces se parecía que se quedaban en el mar. De ahí el concepto final del Apocalipsis en el capítulo 20 en el juicio, donde dicen que el mar entregó a sus muertos y el Hades o el Seol le entregó a los suyos. El cielo es un lugar donde habitarán los creyentes con Dios después del juicio por una eternidad y allí habrá gozo eterno. Y el infierno es un lugar donde habitarán los no creyentes sin Dios después del juicio por una eternidad también, y allí habrá sufrimiento eterno. Muy bien. Me imagino que voy a abrir aquí los micrófonos, porque debe haber ahí preguntillas de algo que nosotros ya conocemos bastante bien, porque en realidad el protestantismo tiene que ver con nuestra fe. A ver, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo a todos en mute y el que quiere me avisa o me levanta la mano para quitar el... Sandra. Sí, Sandra, yo te voy a habilitar aquí. Adelante. Profesor, mi pregunta es con respecto al ecumenismo. Ajá. Es muy usual que hoy en día muchas congregaciones cristianas se unan a iglesias católicas para hacer actividades. Sí. Actividades que tienen que ver con obra social, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Eso usted lo considera ecumenismo y qué le parece? No. El ecumenismo tiene que ver con doctrinas.
Ok, perfecto. Porque igual nosotros podemos hacer una campaña para aquellos perjudicados por el coronavirus y nos juntamos con los judíos de la sinagoga acá en Romoser y hacemos una campaña y le llevamos de comer a la gente. Y estamos cumpliendo con el mandato de Cristo de darle de comer al hambriento, ¿verdad? Es más bien el ecumenismo, la comunión doctrinal en todo aquello que no separa los sistemas de fe, ignorando, porque así se hace a propósito, ignorando las doctrinas básicas que tienen que ver con salvación y vida eterna. En la segunda parte de tu pregunta, yo no veo absolutamente nada de malo de que nosotros hagamos campañas de obra social con quien sea, siempre y cuando no sean sinvergüenzas, no sean delincuentes, pero la misión de darle a comer al hambriento y beber al sediento está allí, y de visitar a los que están enfermos y a los que están presos, y todo eso que Jesús nos mandó allá en el juicio de las naciones en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. ¿Okay? Yo particularmente no creo en el ecumenismo, debo decirles, porque para mí, mi norma de fe más importante tiene que ver con el método de salvación que Dios eligió, y para mí ese no es negociable. Sí, ¿alguien más? Yo. Dale. En cuanto a las festividades, no sé, a mí me parece extraño que nosotros como iglesia no tengamos festividades, porque el pueblo judío, y según hemos leído en el Antiguo Testamento, a Dios le gustan las festividades, y casi todos lo celebraban. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, las fiestas en el Antiguo Testamento se les llaman 7 a las fiestas mayores y 2 a las fiestas menores, que celebran los judíos hoy en día. En escatología se dice que las fiestas que son las de primavera, que son las 3 primeras, son representantes de la primera venida del Mesías. En el medio tenemos Pentecostés y después tenemos las otras 3 que representan la segunda venida del Mesías. Hay toda una tendencia de escatólogos que creen en eso. Pero recordemos que nosotros, los creyentes del Antiguo Testamento y de la iglesia cristiana, somos una mezcla curiosa donde tenemos ancestros, abuelitos en la fe, que vienen del judaísmo y vienen del paganismo. Y el paganismo también tenía muchas fiestas que celebrar. Entonces me parece a mí que sabiamente los apóstoles, sobre todo cuando el evangelio se abrió a los gentiles y empezó a crecer mucho más en el mundo gentil que en el mundo judío, no fijaron en ninguno de los libros del Nuevo Testamento fiestas que guardar, porque entonces tenía que hacer una relación de fiestas de las dos religiones de donde venían y se conformaba la nueva iglesia, que era el paganismo por un lado y el judaísmo por el otro. Entonces ellos, hasta donde yo sé, Dios no dejó ninguna festividad oficial o fiesta de guardar, porque nosotros, se dice así en teología, nuestra fiesta es diaria, porque nuestra fiesta es Cristo. ¿Sí? Pablo lo dijo, nuestra Pascua es Cristo. ¿Verdad? Entonces podemos entender eso así. ¿Okay? ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta, sí, yo. Adelante, adelante. De todas las religiones que hemos estado viendo, la de nosotros es más, por decirlo así, relajada porque no tiene tantos requisitos a seguir. Pero en todo esto, ¿cómo se trata la salvación en sí, la santidad? Porque yo, o sea, no sigo un patrón porque yo sé que eso sería legalismo. Pero la santidad, si nosotros creemos en o sea, en la oración y es vivida, y las otras religiones que no, entonces, ¿cómo se da la santificación? Bueno,
los análisis que hemos estado haciendo en estos cursos de los sistemas de fe claramente son bien superficiales, ¿verdad? Porque en una hora uno no puede entrar a analizar a fondo cada uno de estos sistemas de fe. Pero nosotros, por orden divina, somos llamados a ser santos como Dios es santo. Somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros tenemos unas instrucciones que nos dejó el Señor en el Nuevo Testamento que estamos obligados a cumplir. Son mandamientos. Y el Señor dejó claramente dicho que solo hay, que hay dos que resumen todo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y cuando estás hablando de amar al Señor tu Dios y amar al prójimo, obedecer esos dos mandamientos es fundamental a la hora en que uno los expande a lo que las Escrituras nos detallan como amor a Dios y amor al prójimo. Y Jesús claramente dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amar a Cristo se relaciona íntimamente con tu santidad, que es tu forma más sublime de amor a nuestro Padre Celestial, o sea, no ofenderlo, no rebelarnos contra Él, no atentar contra su mandato. Entonces, respeto y amor se convierten en sinónimos. Y después, amar a aquellos que están en necesidad porque Él dejó a su iglesia precisamente para que sirva al prójimo. Entonces, si bien es cierto en la formalidad de esta estructura que estamos analizando, parece ser que nosotros somos los menos obligados, yo más bien diría que somos los más obligados de todos. Obligados, sí. Claro que sí. ¿Ok? Sí, claro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces damos por finalizada la lección de hoy. Que el Señor me los bendiga a todos y según parece a partir del 1 de mayo se aflojan un poquito las medidas, entonces de alguna manera vamos a poder andar con algo más de libertad. Que Dios me los bendiga a todos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Hasta el próximo Buenas noches, Buenas noches. gracias. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias.